Dios te bendiga mucho, que tengas un excelente y bendecido día. Hoy es el Día del Padre, saludamos a todos los padres del otro lado, que el Señor los bendiga. Un día especial para pasar con la familia, pero también es un día donde para muchos, en vez de ser un momento de alegría, quizás es un dolor de tristeza, por una pérdida, por situaciones difíciles que están atravesando. Pero quiero decirte algo, que Dios es nuestro Padre Celestial y hoy es un día para glorificarlo, honrarlo y bendecirlo también a Él. Y decirle a Él también, feliz día, porque Él ha sido nuestro Padre, quien nos ha adoptado, porque no éramos hijos, pero Él nos adoptó y nos hizo sus hijos. Y es una bendición poder ser llamados hijos de Dios. Y esa es una bendición muy grande que Dios te entrega a vos y a mí, de poder ser reconocidos como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy quería hablarte de un tema especial, que es la unción. Y está en el capítulo 8 de Levítico, versículo 10 en adelante, dice así: Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, o sea, todos los instrumentos y todo lo que se usaba, él lo ungió, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. La unción santifica. Cuando Dios derrama su unción es para santificar. El significado de la unción es la cobertura, o sea, el respaldo de Dios, es decir, el poder y la manifestación y la presencia de Dios sobre una persona. Una persona ungida es una persona que tiene el respaldo de parte de Dios, es aprobado por Dios y está la manifestación evidente del poder de Dios en su vida. Ahora, nosotros debemos entender que para cumplir el llamado y el propósito de Dios necesitamos la unción de Dios. Sin la unción de Dios no se puede, porque la unción de Dios es la que te santifica, la que te limpia, la que te separa y te aparta para cumplir esa misión. Podemos decir que sin unción no hay propósito. Sin unción no se cumple el llamado. Nosotros podemos hacer las cosas de manera natural porque a veces confundimos los talentos que tenemos, los talentos que Dios nos entregó. Y la Biblia habla que los talentos y los dones que Dios nos dio son irrevocables. Por eso no necesariamente alguien que esté haciendo la obra de Dios o que estemos cumpliendo ciertamente en parte con la obra de Dios significa que seamos aprobados por Dios. Porque los talentos que Dios nos dio y esos dones son irrevocables, es decir, lo que el Señor ya nos dio, lo tenemos. Pero la unción no. La unción es diferente. Hay una frase que me gusta mucho que dice: la unción permanece mientras haya humildad. Esa humildad de reconocer que necesitamos de la unción de Dios. La unción de Dios que pudre los yugos, que rompe cadenas, que bendice, que hace que todo sea diferente. En otras palabras, podemos decir que con una persona que tiene unción vive en lo sobrenatural. Y la Biblia habla claramente, y el apóstol Pablo hace una declaración que dice que nuestro evangelio no es palabra, sino poder de lo alto. El evangelio que nosotros predicamos no es solamente palabra, es poder y manifestación del Señor. Y nosotros debemos entender que cuando haya unción en nuestra vida, la manifestación del poder de Dios es visible. Se ve lo que Dios hace. Y tenemos que comenzar a vivir una vida diferente. ¿Hace cuánto que no vemos que el poder de Dios se manifieste, que la presencia de Dios toque, visite, ver los milagros, lo sobrenatural que Dios hace? ¿Hace cuánto tiempo que vivimos una vida muy naturalizada y no vemos lo extraordinario que Dios puede manifestar, que Dios puede desatar? Ver sus milagros, sus provisiones, ver cómo Él bendice de una manera especial que uno puede reconocer y decir: este es Dios. El que acaba de hacer esto es Dios. El que acaba de manifestar esto es el Señor. ¿Por qué? Porque hay unción. Fuimos llamados a ser un canal de bendición, fuimos llamados a movernos en el nivel de la unción donde la presencia de Dios es la que se glorifica. Pero en nuestros corazones sabemos que no somos nosotros, sino que es Él. Entonces públicamente Moisés lo unge a él, a sus hijos, les ajusta las vestiduras. Porque nosotros tenemos que vivir una vida diferente. Y para que haya unción tiene que haber consagración y tiene que haber entrega. Dios te santifica. Pero la consagración es una decisión que vos y yo tenemos que tomar todos los días para poder vivir una vida diferente, para poder guardarnos para el propósito que Dios tiene. Y esa unción viene sobre tu vida y te puedo asegurar que cuando uno comienza a vivir una vida con el respaldo de Dios, no querés otra cosa. Vivir una vida con el respaldo de Dios hace que todo sea más fácil. Las cosas te cuestan menos.
porque es simplemente orar y buscar a Dios y Dios responde. Cuando hay algo de Dios va a fluir y cuando hay algo que no es de Dios se va a cerrar, se va a frenar y ahí va a quedar. ¿Por qué? Porque hay unción. La unción repele lo que no es de Dios. La unción sobre tu vida te santifica, te consagra, te prepara para el propósito y para el llamado que Dios tiene en tu vida. Quizás hasta el día de hoy solamente lo hemos hecho en conocimiento y en entendimiento, pero no vimos la manifestación de la unción de Dios. Y podemos hoy orar y venir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo quiero que me unjas con tu presencia, con tu preciosa unción sobre mi vida, con ese aceite que descendía sobre Aarón desde la cabeza hasta la punta de sus pies, que lo consagraba, que manifestaba sobre él que el poder de Dios estaba, el respaldo de Dios estaba. Hoy queremos esa unción sobre nuestra vida para cumplir el propósito, para ser el canal de bendición en nuestra casa, en nuestra familia, porque somos sacerdotes. ¿Sabes de dónde somos sacerdotes? De nuestra casa. Vos y yo somos el sacerdote de nuestro hogar. Y estoy hablando de sacerdote, pero no solamente de hombres, sino hombres y mujeres, que somos ministros en nuestro hogar, que bendecimos nuestra casa, que bendecimos nuestra familia. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir.